Hoy les traigo la historia de dos adolescentes con ideas bastante cuestionables. En su camino a la perdición encontrarán un rayo de luz que los llevará al amor. Entre disparos, muertes y peleas sin sentido, ellos deberán enfrentar sus miedos para conseguir su razón de vivir. Hoy les presento Alice de Final Weapon. Jo-reun es un chico marcado por la muerte de su madre cuando era pequeño. Esto lo dejó sumergido en la miseria y depresión constante, ya que según él, dejó que su madre muera y no hizo nada para ayudarla. Él tiene una modesta vida y va al colegio como cualquier otro chico de su edad, pero no se comporta como uno de ellos, ya que a diferencia de muchos jóvenes que son maltratados por sus compañeros, a él le gusta que lo golpeen. Encontró la solución a su depresión en los puños de los bullies de la escuela. Él tiene una peculiar resistencia a los golpes y esto lo convierte en el héroe de los chicos, ya que en una oportunidad convenció al bully del salón que lo golpee y como seguía soportando cada uno de sus golpes, el bravucón quiso parar, pero cuando intentaba hablar con el muchacho se resbaló, provocando que los demás lo vean como la persona que derrotó al bully más bully de todos, liberando su salón de los maltratos. Seguir anhelando golpes lo lleva a la comisaría. Casualmente su tutor, el señor Nam, trabaja allí, así que se encarga de liberarlo de problemas y además le pide que deje de responsabilizarse por los demás y encuentre un rumbo. Le remarca que a su vida le falta el amor y que su objetivo debe ser encontrarlo, pero como él no tuvo un buen acercamiento con el sexo opuesto, no le presta tanta atención a las palabras del señor Nam. Antes de dejar el trabajo de su tutor, lo regaña por conservar una foto de cuando Jo-reun era pequeño. Cuando estaba caminando hacia su casa, pensando en las palabras que le dijo su tutor, él es raptado por el grupo de maleantes con los que minutos antes se había peleado. Estos le dan una gran paliza en el callejón y por esas casualidades de la vida, una jovencilla que pasaba por el lugar decide ayudarlo. Con sus puños libera al adolescente de los maleantes. Las buenas intenciones de la joven misteriosa se frenan cuando descubre que Jo-reun quería morir y anhelaba seguir siendo golpeado. Antes de dejar el lugar, lo regaña diciéndole que espera no volverlo a ver nunca más, y por último lo desmaya. Al día siguiente, la misteriosa encapuchada se presenta en su nuevo colegio. Esta jovencilla se llama Alice, el arma final, o bueno, en su ficha escolar, Han Ge-wol. Regresó al país luego de varios años en Europa. Su padre solía ser un reconocido matón apodado Mr. Van, pero sufrió un grave accidente y no pudo evitar que su hija sea raptada y entrenada como una asesina profesional en un orfanato de matones. Cansada de una vida hostil, ella aprovechó la única oportunidad que consiguió para escapar del lugar. En su fuga, se topó con su mentor, quien la obligó a asesinarlo, pero ella no pudo hacerlo. Solo lo hirió y siguió con su camino hasta encontrarse con su padre. Con la ayuda de Mr. Van, ella cambia de vida y retoma sus estudios, por ende conoce a sus nuevos compañeros y entre ellos se encuentra Jo-reun. Cuando lo ve tiene un mal presentimiento, pero él cree que encontró a su persona especial. Ge-wol se queda congelada y recuerda lo que pasó la noche anterior antes de encontrar a Jo-reun. Mr. Van le exigió que no se meta en problemas para no alertar a los sujetos del orfanato. Además, ella conoció a sus compañeras de cuarto y una de ellas le pidió amablemente que no se meta con su chico, quien casualmente es Jo-reun. La muchacha debe presentarse a la clase, pero los nervios la confunden y los chicos se ríen de ella ya que les hablan inglés. Abrumada, se sienta en su banco y comienza su odisea estudiantil. Jo-reun se pone muy intenso con ella. Primero se la pasa mirándola, luego le pregunta si es la chica del callejón y por último le dice que no puede dejar de pensar en ella. La corta conversación entre la parejita enoja a la chica que está enamorada de Jo-reun. Por cierto, el muchacho tiene constantes sueños con Ge-wol. Crecer sin una madre lo convirtió en un ser un tanto cuestionable, pero su tutor le dio una gran lección. Deberá enfrentar a sus maltratadores. Si no es bueno con los puños, él deberá fortalecer su defensa. De esta forma, se convirtió en el héroe de la escuela y dejó a muchos enemigos en el camino. El señor Nam solía verlo volver con los brazos lesionados, pero ahora Jo-reun no tiene marcas visibles, solo su corazón está afectado. El comportamiento de su hijo es diferente, tanto que se olvidó de su lado depresivo. El oficial, sorprendido pero feliz, le pide que la invite a un restaurante. Sin embargo, él desconoce el sexo de la persona que adora a su hijo. Más tarde, una de las compañeras de Ge-wol encuentra un video interesante y trata de chantajearla.
pero la asesina profesional consigue calmarla. Eso sí, ella quiere acelerar su plan para dejar la escuela y comenzar con su venganza. Tanto la muchacha como el líder de la organización tienen el mismo objetivo: erradicar al otro de este mundo, pero gracias a Mr. Van nadie consigue dar con la dirección exacta. Por cierto, ella destruyó el orfanato donde vivió para darle un mensaje a sus cautores. Mientras Gewool tiene una peculiar charla con Jeroen, los aliados de su archienemigo comienzan su cacería por todo el país. Por la curiosidad de Jeroen de saber si ella es la chica del callejón, Gewool le da un gran golpe que lo desmaya. Por cierto, él le remarca que gracias a ella está durmiendo muy bien. Cuando al fin conoce ciertos detalles de la vida de Jeroen, comprende el por qué el muchacho adora ser golpeado, aunque esto le parece bastante absurdo, y lo regaña por ser inmaduro y no preocuparse por las personas que lo quieren. Mientras tanto, los demás compañeros quieren entrar a la azotea ya que se enteraron de su reunión. Ella usa el inglés para expresar su enfado, pero no contaba con que él entendería gran parte de lo que dijo. Comandados por la chica que gusta de Jeroen, abren la puerta descubriendo que no hay nadie allí. Como ambos son vigorosos, bajan hasta el piso de abajo sin que nadie los vea. Antes de separarse, él le promete que no la volverá a molestar. Mientras tanto, Mr. Van recibe una advertencia: la organización de asesinos está buscando a su hija. Estos últimos continúan con el rastreo, pero no encuentran coincidencias faciales en fotos subidas a internet. Por la noche intentan intimidar a Gewool, pero ella no le teme a nada y en un santiamén se quita de encima a la enamorada de Jeroen. Eso sí, le da un gran susto prometiéndole que si enloquece, ella se lo hará pagar. Al otro día la muchacha se sorprende ya que Jeroen la trata con indiferencia. Esto le produce cierta angustia, pero luego del recreo ella encuentra en su banco una bolsa con banditas y un peculiar mensaje de Jeroen. Le pide que espere. Más tarde su compañera le pide al sujeto que está enamorado de ella que le den una golpiza a Gewool. Como él piensa que con esto conseguirá el corazón de su amada, le promete hacerlo. Al rato, Mr. Van tiene una breve comunicación con su hija. Él le pide que se cuide, que trate de graduarse y que retrase su venganza. Además le pregunta si la lista está bien guardada. ¿Por qué no les dije? Gewool tiene una libreta donde está toda la información de la organización y la cual quiere revelar al mundo. Una idea que nunca le gustó a Mr. Van, ya que es la causa de que la estén buscando. Por la noche, Gewool es secuestrada y le exigen a Jeroen que vaya a rescatarla, pero tiene que meterse su amada para que él haga caso, ya que no logran intimidarlo. Ni bien llega al lugar, los bullies lo noquean. Como de costumbre, el muchacho es golpeado y si bien Gewool sabe que no le molesta ser golpeado, le pide que se defienda. Mientras los bullies lo torturan, se genera cierta conexión, algo extraña pero directa, entre la asesina profesional y el supuesto asesino de su madre. Por ende, de un momento al otro se ríen de lo que está sucediendo. Cansada de que su plan no esté funcionando, la bully piensa difundir fotos de Gewool en internet. Por esto le desbrocha la camisa y cuando pensaba tomar una foto, descubre las cicatrices que la muchacha tiene. Aprovechando la distracción, Gewool quiere golpear a la bully, pero indirectamente pone en riesgo la vida del muchacho, ya que el bully empuja a Jeroen. Desesperada, corre para atraparlo, pero pierde el equilibrio y caen al suelo. Afortunadamente no le sucede nada grave. Eso sí, ahora Gewool no recuerda quién es. Mientras tanto, en la estación de policía, el señor Nam se topa con ciertos conocidos del pasado, ya que la banda que está en busca de Alice no terminó un trabajo de la manera correcta y el oficial piensa que tal vez ellos tengan conexión, aunque no tienen nada concreto para acusarlos. El muchacho lleva al hospital a Gewool, parece estar bien, pero ahora tiene una pérdida de la memoria pasajera. Él se aprovecha de este momento y le cuenta que es su novio. A los segundos su tutor llega y encuentra a los adolescentes en una posición extraña. Por cierto, segundos antes, un periodista curioso les quiso preguntar sobre lo que sucedió y les tomó una fotografía. Algo que enojó a Gewool, pero no sabe por qué. Cuando el señor Nam estaba llevando a los chicos de regreso a la escuela, Gewool tiene el presentimiento de que algo o alguien
los está vigilando. Su instinto asesino no parece estar afectado, ya que cuando el policía los deja en la escuela, el caos se desata. Gracias a la fotografía que el periodista les tomó, la organización secreta consigue toda la información que necesitaba, y sin otra alternativa, ella se alista para abandonar la ciudad. Por su lado, Jorun navega por internet para buscar los datos de su platónica, pero solo se encuentra con el artículo que el periodista escribió. Alertado por la noticia, quiere hablar con los padres de Gewul. Por esto deja su habitación y se dirige a la sala de profesores. Casualmente se encuentra con Gewul, y como ella no quiere revelar su plan, le sigue la corriente y acompaña al muchacho hasta la sala. Sin esperarlo, se convierten en presas de un profesor que no es quien dice ser. Este sujeto trabaja para la organización, por ende intenta secuestrarla. El sujeto le da una gran paliza y pensaba llevársela del lugar, pero cuando el asesino quería lastimarla con un cuchillo, el muchacho intenta defenderla con un tacho de basura. Aunque Jerun no es rival para este sujeto, así que cuando Gewul recupera el conocimiento, nuevamente pelea con su profesor y esta vez piensa quitarle la vida. Pero su amado se lo impide, mencionándole que no podrá vivir con la culpa. Si bien a ella no le importa esto, deja con vida al maleante y escapa con Jerun. Luego de minutos de correr, la muchacha revisa su mochila y encuentra una libreta y su identificación. Ella se llama Lee Haran, además es mayor de edad. Con la identificación de su amada, los muchachos logran hospedarse en un motel. Dentro de la habitación, Gewul piensa alejar a su supuesto novio de las personas que quieren asesinarla, pero Jorun le explica que no puede vivir sin ella y que necesita estar a su lado. Como ella quiere ir a una dirección que encontró en la libreta, Jorun le deja en claro que él irá junto a ella. Además, le sugiere que no asesine a nadie. A los segundos, ellos se acuestan y Gewul le pide que la abrace y que le cuente sobre su vida. Como él no tiene nada interesante que contar, intenta hablar de cómo dejó morir a su madre, pero antes de que pueda darle detalles, ella le pide que inventen una historia. Por unos segundos, son dos estudiantes sin problemas que se conocen y bailan en la biblioteca, acompañados por sus amigos y enemigos, hasta que los hacen desaparecer, ya que solos están mejor. Preocupado y alertado por el desastre en la oficina de los profesores de su hijo, el señor Nam lo busca en el lugar, pero momentáneamente solo encuentra una oreja, la cual le pertenece al asesino y fue arrancada por Jorun. Gracias a su compañero, consiguen unas cámaras de seguridad donde se ve a los maleantes vigilar a los chicos que escapaban de su profesor asesino. Intrigado por los sujetos que trató de investigar hace varios años atrás, llega al escondite de estos, pero nadie le contesta, por lo que solo se encuentra con el coche que se podía ver en las cámaras de seguridad. Mr. Van tiene un plan: aniquilar a todos los enemigos de un disparo, pero esto no parece tan fácil como lo cree. Luego de instalar unos dispositivos, él se entera que han fotografiado a su hija. Esto lo inquieta e inmediatamente la llama. En este momento, él se percata que su hija no lo recuerda y que se encuentra con un compañero de la escuela. Para quedarse tranquilo y poder explicarle su parentesco, le pide que se encuentren en un lugar concurrido. Los muchachos confían en Mr. Van y salen corriendo del motel. En el camino se encuentran con sujetos que los quieren atrapar, pero logran sacárselos de encima hasta que, por un descuido de Jorun, se meten en el coche equivocado. Debían encontrarse con el tutor de Gewul, pero se topan con uno de los asesinos que estaban buscando a la muchacha. Como Mr. Van ve cuando secuestran a los chicos, persigue el coche a toda velocidad mientras la parejita continúa con su maravillosa historia de amor ficticia. Su romance los lleva a la playa, donde se pelean porque sus calificaciones bajaron. Esto perjudica sus sueños a futuro. Ella quería ser una flamante doctora que ayude a todo el mundo, y él, un reconocido investigador de glaciares graduado en Yale. Cuando querían continuar hablando sobre su conflicto amoroso, Mr. Van choca el coche donde iban y luego le da una gran paliza al asesino. Con este sujeto malherido, retira a su hija del coche y pensaba hacer lo mismo con Jerun, pero como el muchacho sufrió casi todo el impacto del choque, le cuesta salir. Sin que nadie se lo espere, el asesino se levanta, enciende el coche y se lo lleva con él. Esto impacienta a Gewul, pero por el momento no puede hacer nada por su amado. Eso sí, le suplica a Mr. Van que lo encuentre. Al rato, Jerun conoce a sus secuestradores y además al asesino que está buscando a Alice, apodado Spicy. Este sujeto es despiadado. Primero se deshace del asesino que fue golpeado por Mr. Van y luego le cuenta la parte que él no conocía de Gewul.
o sea que estuvo bajo la tutela de una organización internacional encargada de crear asesinos. Si bien ella no terminó su prueba ya que no pudo asesinar, conoce todo lo que debe hacer un asesino. Por su lado, Mr. Van le cuenta un poco de esta historia a su hija. En un intento de hablar con los asesinos, Jorunn le suplica que dejen de buscar a su amada, pero Spicy evade los pedidos del muchacho y deja la guarida. Mr. Van se enoja con su hija ya que no debía tener un novio por el cual preocuparse, pero de igual forma intenta buscar al muchacho. Por cierto, cuando el padre de Gegul le preguntó sobre la libreta, ella recordó que tenía guardado algo en su pecho relacionado con la dichosa libreta. Más tarde el señor Nam llega al lugar donde sucedió el choque y nuevamente gracias a unas milagrosas cámaras, él ve cuando se llevan a su hijo. Por esta razón, toma su automóvil y utilizando una app de rastreo que instaló en el móvil de su hijo, se dirige hacia la guarida de los maleantes. Mientras tanto, uno de los maleantes tiene planes macabros para el cuerpo de Jorunn. Luego de tanto maltrato, comienza a alucinar y retoma su amorío con Gegul. Esta vez van a la playa, el viaje parece ser muy bueno, pero terminan discutiendo, aunque esto no es tan severo como tratar de convencer a sus tutores de que los dejen en paz. Ellos pasan por una gran odisea en la que cada parte tiene razón, pero la fortaleza de Gegul logra vencer los impedimentos de los adultos. Si bien Jorunn pensaba rendirse, se pone del lado de su amada, y cuando ellos pensaban alejarse de sus padres, por alguna extraña razón, Mr. Van arruina el sueño, diciéndole que es inmaduro y no puede protegerla, mientras que su tutor lo obliga a despertarse. Cuando parecía que el muchacho se iba a quedar sin un ojo, su tutor aparece en el lugar. Esto pone en aprietos a los maleantes, por lo que mandan al torturador de Jorunn para que asesine a este hombre. El señor Nam logra llegar hasta la puerta del escondite, pero el maleante no lo deja seguir. Le da una intensa pelea, pero como este hombre fue medallista olímpico, consigue vencer al sujeto gracias a su astucia. Gravemente herido, continúa su travesía hasta donde está su hijo. Él avanza gritando el nombre de Jorunn. Esto alerta a los asesinos, pero una vez dentro de la sala, el oficial demuestra sus dotes para disparar y asesina a los sujetos que tenían cautivo a su hijo. Cuando pensaba sacarlo del lugar, el señor Nam cae en los brazos de su muchacho. Resulta que los disparos lo hirieron de gravedad. Jorunn inevitablemente llora y quiere eliminarse de esta vida, pero el pedido de quien lo crió se lo impide. Él debe continuar con vida para poder proteger a su razón de vivir. Jorunn deja el cuerpo sin vida de su padre en el suelo, para luego tomar su arma y salir del lugar. Casualmente le llega un mensaje al móvil del señor. Su compañero le envía la dirección de Gegul y su tutor. Por esta razón, sin dudárselo, se roba un coche y se dirige hacia el lugar indicado. Mientras tanto, el oficial que intentaba comunicarse con el señor Nam es rápidamente eliminado por uno de los matones de la organización. Entre ellos está Spicy, quien nuevamente asesina a un compañero, lo que indirectamente advierte a Mr. Van y a Gegul. Esto impacienta a Mr. Van, por lo que intenta desligarla de una posible lucha y le advierte sobre Spicy y le remarca que ella debe ser quien elimine a este sujeto. Rodeados por los maleantes, una balacera comienza. Con una granada en su mano, controla momentáneamente la situación, permitiéndole a su hija escaparse del lugar, aunque no contaba con que Spicy adivinaría su plan. Cuando ella se aleja, le quita la granada y le da una gran paliza que lo deja inconsciente. Antes de que Mr. Van se desmaye, Spicy le confiesa que Gegul no es su hija y que él asesinó a su verdadera hija hace mucho tiempo. Por último, lo regaña por no enseñarle a la muchacha a ser más sanguinaria. En su fuga del lugar, Gegul se topa con el asesino del oficial. Este hombre intenta atraparla, pero la muchacha es más astuta y continúa corriendo. Para su mala suerte, el sujeto le dispara y Gegul resulta herida. A todo esto, Jorunn llega al lugar y, guiado por los tiros, se dirige a donde está su amada. Afortunadamente, la muchacha es astuta y logra acorralar al asesino. Cuando pensaba quitarle la vida, aparece su amado. Él la distrae por unos segundos, pero esta vez Gegul no duda y toma una decisión drástica. Lo que no pudo hacer en el pasado, ahora lo realiza sin dudarlo. Luego de disparar, ella le pregunta a su amado si la seguirá amando. Como respuesta, el muchacho finaliza con la vida del sujeto. Cuando el asesino deja de respirar, Jorunn le cuenta a su amada que su padre está muerto. Esto la inquieta y lo abraza. Mientras tanto, Spicy le inyecta adrenalina a Mr.
Van y piensa utilizarlo de carnada. Efectivamente, Gewool piensa hacerlo, pero le pide a su amado que la asesine luego de disparar. Cuando ella escucha a su amado prometerle que lo hará, la misión final comienza. Ellos se adentran en un edificio abandonado. Allí los espera Spicy y Mr. Van. Este último no se encuentra nada bien, y con las pocas energías que le quedan, le pide a Gewool que escape, pero ella no puede pensar con claridad, por lo que aprieta el gatillo, hiriendo de gravedad a Spicy, pero además a su padre. Como el sujeto se puso delante de Mr. Van, inevitablemente lo termina rematando. Desesperada, corre hacia su padre y mientras Jerome, impactado por lo que vivió y vio, recuerda las palabras del señor Nam: el amor es doloroso y hay que sacrificarse por sus seres queridos. O tal vez amar significa asesinar. Como no recuerda exactamente lo que su tutor le dijo, se distrae y es herido por Spicy. Cuando su novia se percata de lo que sucedió, le pone un punto final a la misión. Acorralada por el miedo, intenta quitarse la vida, pero antes de apretar el gatillo, Jerome le habla. Él quiere expresarle lo mucho que la ama. Entre lágrimas, saca a su novio del lugar y suben al coche. En los últimos minutos escuchamos cómo los chicos conversan sobre todo lo que vivieron y se percatan que ahora están solos. Jerome quiere cumplir con el deseo de su padre, pero no sabe por dónde empezar y solo se le ocurre escapar. De repente, Gewool, que iba manejando, se queda dormida y el coche misteriosamente va mermando su velocidad hasta quedar al costado de la ruta. Y cuando la cámara se gira, ellos ya no están. Y hasta aquí el resumen de Alice de Final Weapon. Una historia un tanto caótica, pero me gustó la parejita principal. No hay mucha acción, o bueno, no hay mucha matanza como esperaría, pero los momentos tensos son muy buenos. Cada capítulo te va dejando con más intriga, si bien hay muchos cabos sueltos que no se resuelven, y la verdad que si parece que yo me olvidé de algo, no es así, simplemente han dejado bastantes cabos sueltos. La verdad que me parece una historia interesante. Si te gusta un poco de acción y un romance estudiantil, esta historia puede ser la tuya. En fin, como siempre le hago, si le pongo un puntaje, tal vez debería hablar de un 7,8. En fin, no olviden dejar sus opiniones en los comentarios, dejarle un like a este video, compartirlo que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo resumen.